Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, España campeón de la UEFA Nation League. El equipo de Luis de la Fuente se queda con el título, primer título luego de la Euro 2012 que obtiene la selección de España. Y bueno, venció por penaltis a Croacia en un partido muy disputado que vamos a analizar con Marcos López Aragón y Fernando Martínez Vela, como siempre. Empiezo por ti, Marco. De lo que hablamos el jueves, Luis de la Fuente se ancla en su 4-2-3-1, ¿no? Y la única modificación, Fabián Ruiz Fabián Ruiz jugó por Mikel Merino y Asensio por Rodrigo Moreno. Esos fueron los únicos dos cambios. Y a partir de ahí, ¿qué viste? ¿Qué pros y contras de Fabián Ruiz en detrimento de Mikel Merino, Marcos? Sí, en principio, si por algo se ha caracterizado este stint de Luis de la Fuente, el segundo periodo de la segunda ventana, ha sido precisamente por varias cuestiones. La primera, a nivel táctico, es el regreso a su tradicional 4-2-3-1, que es con el que él ha venido jugando prácticamente siempre. Lo que sorprendió más fue verle en el primer stint jugando con un 4-3-3 un poco a contraestilo del fútbol que él plantea. Y con respecto tanto a los cambios que hizo en el primer partido, en la dirección de partido, hoy ese planteamiento con dos variaciones prácticamente insignificantes en el 11, porque al final son hombre por hombre, también quería haber visto el despliegue táctico de esos dos cambios si implicaba alguna cuestión, pero volvemos a que si en el primer partido de semifinales ante Italia Rodrigo Moreno partía desde la posición de extremo y se metía directamente en posiciones casi de segundo delantero para darle vuelo a Navas por el carril, Asensio ha hecho hoy exactamente lo mismo. Entonces no ha habido ninguna variación ni innovación táctica. Sí que es cierto que con el 4-2-3-1 hemos visto una selección española más equilibrada entre momento ofensivo y momento defensivo que lo que hemos estado acostumbrados a verle durante los últimos años, incluso en la época de Luis Enrique. Era una selección dominante que dominaba los partidos desde la posesión y desde el control de balón, que efectivamente tenía carencias de cara a gol y las sigue teniendo, y creo que terribles de cara a portería, porque no en vano el primer disparo a portería ha sido de Ansu Fati en el minuto 84, pero sí que es verdad que es una selección, es una España con mucho más empaque, donde sufre menos en las transiciones, donde la doble banda, a mí me ha sorprendido mucho esto de Hazard, cuando ha hecho estas declaraciones polémicas, pero ciertas, entre comillas, de que lleva 3 años descansando en el Madrid y que tiene fútbol todavía. Pues prácticamente hoy hemos visto una versión de Asensio muy fresca y de jugador que en el Real Madrid esta última temporada jugaba a 10 por hora, sin hacer doble banda a nadie, sin ayudar a nadie, ni equilibrar por banda, ni equilibrar por dentro, y hoy parecía un chaval de 18 años haciéndole las ayudas en doble banda a Jesús Navas, ¿no? Esto es lo que me ha parecido más sorprendente, una selección de más empaque, más competitiva en los grandes partidos, seguramente jugando así, pero que tiene unas atroces deficiencias y carencias de cara a gol. Sí, sí. Y Fer, ¿cómo viste el partido de España? ¿Algo que te llamó la atención o querés ahondar más en Croacia? Buenas noches, que no sé si antes lo dije. Enhorabuena a la selección española y yo como soy un paliza y un pesado sigo con mi canción. El fútbol, en lugar de estar evolucionando, está involucionando. Nadie hizo un uno contra uno. Un jugador que suelte una genialidad, que sea capaz de desequilibrar un partido, los hay con cuentagotas. El otro día me preguntaste, Gustavo, que qué me esperaba de esta final. Yo te dije una prórroga. Sí. El polémico Tratko Mamic en Croacia vino a decir ayer que si esta selección, en lugar de tenerlo a este, ¿cómo se llama? A Kramaric,
tuviese un 9 de verdad, tuviese un Davor Šuker o un Alen Boksic, sería campeona del mundo. Estoy de acuerdo, ¿no? Porque Croacia es un equipo con un centro del campo que ha hecho historia, un equipo que yo le veo una grandísima virtud, que es ofrece muchas soluciones al poseedor de balón, es capaz de mantener posesiones largas, repliega, o sea, convierte ese 4-3-3 en fase defensiva, mejor dicho, en fase de no posesión, en un 4-1, 4-1. Tiene muchas virtudes, pero no tiene gol. Después entró el tanquecito Petkovic, pero no deja de ser un delantero de segundo escalón. En un mundo, insisto, en el fútbol de hoy, en el que no hay 9, en el que preocupantemente no hay 10, en el que hay pocos 8, o sea, un fútbol que, insisto, está involucionando y bueno, dicho lo cual, España en el cómputo global del partido, inclusive la prórroga, fue mejor. Mereció ganar, sobre todo en los últimos 20 minutos del partido tuvo las ocasiones más claras y aunque haya sido en la tanda de penaltis, me parece un justo ganador y quiero romper una lanza a favor de Luis de la Fuente, que, por ejemplo, este equipo se atreve a tirar centros al área, a buscar a Esquilachi y José Lu, cosa que la España de Luis Enrique era incapaz de salirse del guión. El derecho a la improvisación estaba vetado, con lo cual cosas muy positivas de la Fuente hoy, todo lo contrario a la debacle que vimos en Escocia y bueno, un justo ganador. Sí, tal cual. Ya también, según los análisis de Wisecout, por ejemplo, que Julio Maldini en su canal de YouTube mostró en estos últimos días, el pressing alto, la presión alta de España había sido muy buena ante Italia. Y hoy creo que el primer tiempo también, ¿no? Marco, me parece que lo incomodó muchísimo al conjunto croata y le costaba salir con balón bien jugado desde atrás por la buena presión de España. Me parece que ese automatismo con Luis de la Fuente está saliendo correctamente, ¿no? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque me das pie a hablar de algo que tenía muchas ganas. Y es que el verdadero MVP de esta Nations League es Gavi. Gavi ha sido un elemento absolutamente clave, diferencial, transformador, llamémoslo como quieras. A Gavi le ha dado para formar en ese 4-4-2 de pressing avanzado ante la salida del rival, tanto contra Italia como contra Croacia. Le daba para situarse en punta, en esa doble punta, primera línea de press ultra agresiva, pero no conforme con eso, ha martirizado a Brozovic, pero no conforme con eso, cuando había que hacer ayudas a Jesús Navas y Asensio no llegaba él, e incluso ha habido un par de acciones donde ha acabado entre centrales. Y más aún, dinamitaba cualquier intento de transición de Croacia. Es alucinante, es decir, lo que pasa es que esto nos genera un problema. El problema que nos genera es cuando venga Pedri, en el 4-2-3-1, Pedri está llamado a jugar de media punta. ¿Qué hacemos con Gavi? Habrá que tirarle a banda, como hace Luis Enrique, o sea, como hace Xavi en el Barcelona. Porque al final, Gavi, a mí me parece que esta selección es Gavi y 10 más. Y lo digo para bien y lo digo para mal. Es decir, porque esta transformación sí que es cierto. Mira, Fer hacía un apunte y tiene toda la razón. Ha habido momentos en los que España cargaba el área incluso con 4 jugadores. Cosa que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Y es cierto, porque carga el área. El problema es que carga el área incluso con algún delantero 9 puro, bien sea Morata o bien sea después de cambio Joselu, pero falta talento, falta desequilibrio, falta lucidez, falta brillantez, falta Pedri y algún jugador más de ese corte que sean capaces de filtrar pases donde nadie los ve, de meter centros precisos con efecto, no balones simplemente globeados o enviados desde los costados
pero que si no tienen una buena potencia y un buen efecto tampoco son garantía de éxito para los delanteros. Es un tema. Lo que pasa es que, claro, si venimos de un stint donde la selección no convencía, donde además tuvimos la derrota dolorosa contra Escocia y hoy somos campeones de Nations, pues claro, las cuestiones se ven de otra manera, pero tenemos serios problemas que resolver y que no van a ser fáciles porque vamos a ver cuál es el acomodo de Gavi, porque Gavi donde no puede jugar en ningún caso es en el doble pivote, porque con balón es un desastre. Es decir, no tiene lucidez, no tiene claridad de ideas, se enreda con el balón, a no ser en transis limpias donde entre desde segunda línea sin marca, es candidato a pérdida, que luego el press pérdida la hace muy bien, pero la pierde, ¿no? Entonces, sí. Para mí, jugador absolutamente diferencial en esta Nations League, Gavi, jugador destructor, es decir, hemos visto, a ver, esto es como todo. Al final la gente quiere victorias y esto es innegable, pero hay que recordar que esta selección acaba de proclamarse campeona de Nations con un mediapunta que se dedicaba a destruir el juego rival, no a construir juego. ¿Esto es sostenible a medio o largo plazo? Pues es lo que vamos a tener que resolver con el paso del tiempo y cuando nos enfrentemos también, seguramente en instancias más importantes, a selecciones más potentes que Italia y que Croacia y en escenarios de mayor calado y de mayor trascendencia que una Nations League. Y Fer, Marco decía que falta Pedri, y puede ser, yo tiro el nombre aquí a la mesa y lo polemizamos, puede ser que falte Balde también, que con su verticalidad, con su 1 contra 1 puede generar un poco más de daño, más que Jordi Alba. Sí, lógicamente es el recambio generacional del Barcelona y por extensión de la selección española. Y no olvidemos que está este chico repescado por el Real Madrid, García, que seguramente mantenga una evolución muy constante. Yo quisiera, aprovecho para hacer otro apunte. En este fútbol colectivo, coral, donde, como decía antes, donde nadie encara, donde nadie busca hacer la diferencia a base de talento, fijaos con qué poquito ha generado peligro Ansu Fati solamente con pedirle al espacio, con buscar el hueco. O sea, con qué poquito nos tenemos que conformar. O sea, lo que en el fútbol de antes era una constante, ahora no lo hace nadie. Y entra este chico con un poquito de desparpajo, la pide al hueco y casi rompe el partido. Pero yo creo que, lamentablemente, a no ser que UEFA, FIFA o alguien le ponga freno a esto, creo recordar que la mayoría de los partidos por ejemplo, recordemos la última Eurocopa, esa Eurocopa multisede que gana Italia, eran todos los partidos como este. Eran partidos muy igualados, donde no ganaba el que tenía más fútbol, ganaba el que menos fallaba. O sea, el rival espera un fallo del contrario para ganarte el partido. Otro apunte, quería destacar la gran labor. Recordemos que no estuvo, hablamos de que a España le faltaba Pedri, a Croacia le faltaba su central estrella, Guardiol, por un problema en la pared abdominal, pero quisiera destacar, porque lo llevo siguiendo desde que tiene 15 años, el gran partido de Sútalo, que fue un futbolista que yo se lo marqué a Sartori en la Eurocopa Sub-17 y se lo llevó al Atalanta. Gran partido de Sútalo. Y perdonadme que abuse, supongo que el míster estará de acuerdo conmigo en que es que vi un error de concepto gravísimo, que si no llega a estar Kramaric, como decía antes, llega a estar Zucker, estaríamos ya afuera. Se aprende en alevines que los dos centrales, y sobre todo si no son rápidos volviendo, si son lentos a la hora de girarse, que los dos centrales no pueden estar en posición horizontal, en paralelo. Esa jugada que una pelota en largo ha generado un mano a mano de Kramaric, o sea, se aprende en benjamines que los centrales tienen que estar un poquito escalonados, o sea, uno un poquito más adelantado, uno un poquito más retrasado, para que se produzca la pertinente cobertura cuando sea necesario. En muchos momentos del partido,
en muchos momentos del partido estaban completamente en paralelo, de forma horizontal, y insisto, dio gracias que Croacia no tiene un delantero centro rápido. Si hubiese estado Pipo Inzaghi en este partido, hubiésemos perdido 3-0. Sí, sí, sí. Y de hecho es una cosa súper extraña porque normalmente cuando juegas con defensa de 4, normalmente, salvo yo solo he visto jugar al Real Madrid de Zidane de las 3 Champions seguidas que cerraba solamente con 2, ¿vale? Es el único equipo que he visto en mi vida que cerrase realmente con 2 jugadores, que eran Rafael Varane y Sergio Ramos en su prime, en su máximo esplendor, eran 2 balas. Hoy más o menos lo que proponía era esto, aunque con la variante de que Jordi Alba jugaba un poco tipo Cancelo, el Cancelo este que veíamos que se metía como de ayuda a medios centros, ¿no? No obstante, también en algunas ocasiones se proyectaba en ataque y había momentos en los que España proyectaba a los 2 laterales en ataque y también lo hizo contra Italia. Yo creo que esto solamente puede tener el razonamiento del estudio de los rivales, es decir, de que no había esas amenazas en velocidad, es decir, no había un Mbappé Dembélé por las bandas o una cosa así que te pueda proponer algún tipo de selección potente o Argentina o Brasil o quien sea, ¿no? Ahí sí te puedes permitir igual el lujo de proyectar al mismo tiempo a los 2 laterales, aunque uno de los 2 haga banda simétrica y se meta un poquito por dentro, y jugártela a cerrar con los 2 centrales. Yo con respecto al tema de cierre, aparte de que yo soy proclive a 3 centrales, pero si jugamos con 2 centrales, yo el consejo que daría sería, lo primero, no estar a la misma altura y lo segundo, no estar tan al límite de campo rival. Yo estaría un par de metros metido en campo propio. Porque ese margen de seguridad, cuando no eres muy rápido a la espalda, pues te puede dar ese margen que pueda hacer que respondas de manera más adecuada al balón en largo, a la espalda, como en la jugada esta de Kramaric, ¿no? Bueno, creo que ante otro tipo de selecciones no veremos este planteamiento de 2 laterales largos en la alineación. Creo que ha sido más una cuestión de que el análisis de la Fuente sobre Italia y sobre Croacia no preveía que iba a tener grandes problemas al espacio. Y con respecto a lo otro que comentabas al principio de tu apunte, es que esta Nations League creo que debería servirle a UEFA y a FIFA para plantearse de manera absolutamente seria la posibilidad de no organizar grandes torneos de selecciones a final de temporada. ¿Por qué? Porque las temporadas cada vez son más agotadoras, tienen más partidos, todas las competiciones se alargan, los equipos top luchan por todas ellas porque quieren, al final, el que va bien porque quiere hacer triplete, el que no va bien porque necesita salvar la temporada con una copa o con una liga. Las últimas experiencias, UEFA Euro, UEFA Nations y Mundial de Rusia 2018, nos arrojan torneos de un nivel muy mediocre futbolísticamente hablando, donde los jugadores van con la reserva de la gasolina, donde la gente se hace daño, se acaba haciendo daño en los partidos, donde no hay casi apenas brillantez, pero porque casi es imposible que la haya. Si a esto lo comparamos, a este nivel futbolístico que hemos visto en estas 3 citas que os apunto, lo comparamos con el gran nivel que vimos en el Mundial de Qatar, creo que ahí UEFA y FIFA deberían aprovechar su poder, que lo tienen, porque siguen siendo más potentes que las federaciones a las que auspician, y deberían plantearse seriamente replicar aquello que salió también en el Mundial de Qatar y poner las grandes citas de selecciones en plena temporada. Perdón, mire lo que dice Robert Jarni en Sky Italia. Dice, habría que eliminar las prórrogas definitivamente del fútbol, porque Zlatko Dalic en el minuto 70 ya estaba pensando en los penaltis.
Coincido, sí, sí, se notaba que ya jugaban, como dice Marcos, con la gasolina que el resto, y ya pensando, tenemos 30 minutos más, entonces vamos a dosificar el esfuerzo, sí, coincido con Robert Sí, Yap. sí, yo también, es absurdo lo de las prórrogas, y más cuando a estas alturas de temporada que están reventados. Es Por más, eso Yo quería hacer, porque, dijo claro, lo que Rodri el pasa es otro que día, también dijo Rodri en la final de Champions que si hubiese habido una prórroga no lo hubiese jugado, hubiese pedido el cambio, ¿eh? Estaba reventado. vosotros analizasteis ayer un partido pero es que, fíjate, que incluso ya se ha dado el paso de eliminar los penaltis, por ejemplo, ¿no? De decir, no, pues premiamos al que mejor clasificación ha tenido, como en el partido de ayer de ascenso a Primera División Española, que finalmente se lleva el Alavés frente al Levante. Bueno, ya se da un primer paso, pero es que yo estoy convencido de que tampoco serviría de mucho, porque si eliminas la prórroga y pretendes porque claro, los penaltis de por sí parecen injustos, es decir, parece como que alguien tiene que ganar y lo tenemos que resolver de alguna manera, pues lo resolvemos a penaltis, ¿no? Es como, bueno, aquí como no está ganando nadie, lo resolvemos así. Claro, pero si dices, vale, quito los penaltis porque tiene un factor de injusticia deportiva, entonces vamos a premiar otro tipo de factores. Pero yo estoy convencido de que si quitas las prórrogas, igualmente se produciría ese, ¿cómo se dice? Esa especulación de a quien le interesa. Es decir, ayer, por ejemplo, el Levante contra el Alavés plantea un partido y es sorprendente porque tenía mayor potencial que el Alavés, mejores jugadores y mejor plantilla, y jugaba en su casa, y en cambio plantea un partido pensando en que el empate después de prórroga le favorece. Si tú quitas la prórroga, estoy seguro de que Levante ayer juega a empatar. Entonces tampoco está resolviendo nada, más allá, eso sí, de un menor desgaste físico del jugador. sí, Perdona, mister, ayer tiré la curiosidad yo de que en el partido de ayer había un padre del Levante y un hijo del Alavés. Hoy tengo otra curiosidad, ya que has dicho que los penaltis sirven para... Me ha venido a la cabeza y estas cosas le gustan a la gente. Ya que has dicho que los penaltis sirven para decidir un ganador ya por aburrimiento, no sé si sabéis quién fue Franco Gemma. Franco Gemma dejó fuera a España de un mundial. El sorteo aquel. Exacto, La mano exacto. inocente, un niño, ¿no? Exacto, en el Olímpico de Roma, en el desempate contra Turquía, clasificatorio al Mundial de Suiza 1954, un niño, Franco Gemma, dejó fuera a España. perfecto, esta curiosidad no la teníamos. Y por último, me parece que fue el último partido de Luka Modric en la selección croata, no sé, no lo tengo muy claro, pero el rumor era de que hoy se despedía. Unas líneas de Luka Modric que, como jugador, ¿no? Ya leyenda, ¿qué les parece? A propósito de eso, ¿sabes lo que me ha venido hoy en mente viendo el partido? Que Modric era el dueño del partido por momentos, sobre todo en el primer tiempo. Que yo estuve presente en un Croacia-Holanda de la Eurocopa de Suiza-Austria 2008, en el que el partido fue de Modric de principio a fin. Y digo, hostia, 2008. Fíjate, han pasado Sí, 15 años y sí, sí, sigue, sí. y sigue haciendo la diferencia. Es impresionante. ¿Y Es tú, una locura. Marcos, una experiencia? Fíjate, yo la experiencia además la tengo reciente porque es el jugador que más me ha impactado verle jugar en directo. Y fue en el Real Madrid Inter de Milán de la temporada anterior, último partido de la fase de grupos, que el Real Madrid gana 2-0, y marca un gol Kroos, incluso no marca Modric, pero gobernó absolutamente el partido. Y además es un jugador delicioso, es de los típicos jugadores que, si ya de por sí llaman la atención viéndoles jugar en televisión, cuando les ves a campo abierto con toda la perspectiva y ves cómo se mueve con balón y sin balón, o incluso cómo se perfila cuando va a recibir el balón, es absolutamente delicioso. Yo he visto, para mí es el que más me ha impactado ver en directo,
por esa calidad, por esa forma de tratar los espacios y el balón, porque, claro, lo primero que llama la atención es el dominio que tiene del balón, pero es que tiene unos dominios de los espacios terribles, es decir, es un tipo que desde la posición de interior aparece y desaparece por zonas donde nadie se lo espera, y luego además que es capaz de realizar transiciones a una velocidad terrible como las que hizo en algunos partidos de Champions League del año pasado e incluso de esta temporada, con la edad que tiene. Es decir, es un futbolista atemporal y que juega desde el pase, desde el toque, desde el control del balón, pero es capaz también de generar desequilibrios en transición. Creo que es un jugador delicioso, que su comportamiento además es ejemplar. Creo que en el Real Madrid deben estar encantados con su renovación y que sea él el dueño de su propio destino y que elija cuándo terminar, de la misma forma que en la selección croata, porque sí que es verdad que acompañado de otros muy buenos jugadores, pero lo que ha sido capaz, digamos, de liderar en la selección de Croacia, en esta selección croata, que va a pasar a la historia, independientemente de que no haya levantado un título, pero va a pasar a la historia por lo que ha hecho en campeonatos muy importantes, en escenarios muy importantes y además ante selecciones que tenían muchísimo mayor potencial. Perdón, Sí. hablando de portentos físicos croatas, gran partido de Kovacic, de mucho despliegue, y digo gran partido porque el mérito que tiene ese hombre es que fuma como un turco. Y es sabido club al que va, tal, y con todo y con eso el despliegue es impresionante. Bueno, pues imagínate si lo contrata el City. Que se prepare Guardiola entonces, porque ya hoy jugó como para jugar con la camiseta celeste. No, pero eso lo saben, eso lo tienen en la balanza. También sí, no, fuma sí. Romagnoli, Ibrahimovic. A mí realmente lo de que fume me preocupa menos. Lo que me preocupa es que este tipo, si se suma al ya potencial rocoso, físico, atlético, porque a mí Guardiola últimamente me recuerda a Ito García Reneses, ¿no? En baloncesto. Es decir, está mutando hacia una versión ultra competitiva desde el aspecto físico y atlético. Y Kovacic, en ese sentido, le puede dar un salto más de nivel que ya está tomando de por sí la configuración del equipo de Guardiola. Entonces esto le puede convertir, seguramente, si esto sigue así, si esta deriva sigue así, yo voy a hacer aquí un ejercicio no de adivino, sino de sentido común. Es decir, yo estoy convencido de que si fichan a Guardiola y si fichan a Mateo Kovacic, podemos ver una versión de Guardiola que consiga ser quizá el equipo menos goleado. Sí, tal cual. Y eso iba a decir, porque si esta temporada, en este mercado de verano, contratan a Guardiola, ya el refuerzo. Se iría Kyle Walker al Bayern Múnich, pero bueno, el refuerzo de Guardiola sería maravilloso. Bueno, amigos, querido Marcos y Fer, excelente análisis. Gran final hemos visto y bueno, seguimos, esto no paramos. Y tenemos pendiente, a raíz de lo que hablamos, tenemos pendiente de hacer un programa de esto, de que Francia va a los 18 equipos, Alemania tiene 18 equipos. Si menos partidos, va a redundar en mejor espectáculo y no estos finales de temporada que son muy, muy discretos. Así que les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, buenas noches. Muy bien, chicos, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.